artesana, hola artesano, hola si quieres aprender a fabricar jabones artesanos. Comienzo con este vídeo una serie de capítulos donde te voy a enseñar de forma básica a hacer jabones artesanos. Hola artesano, hola artesana, mi nombre es Gloria y soy la fundadora de Jaboneco, Escuela de Emprendedores en Cosmética, donde ayudo a artesanos a poner en marcha su negocio, pero también a formarles para aquellos que no quieren poner su negocio en marcha. También en nuestra escuela tenemos un curso profesional de jabones artesanos. ¿Pero qué va a diferenciar este curso de jabones artesanos de todos los que encuentras en Internet? La diferencia está en que vas a aprender a fabricar jabones artesanos, pero también te voy a hablar de la comercialización, de todo eso que no te hablan en esas otras formaciones. Bienvenido, bienvenida a esta clase sobre jabones de glicerina, también conocidos como los Melt and Pour. Este método es ideal para empezar a jabonear porque no necesitas grandes formulaciones, no necesitas manipular sosa cáustica, así que es ideal para principiantes. A lo largo de esta clase vas a descubrir qué es realmente el jabón de glicerina, qué tipos de base existen, cómo puedes hacer el jabón, la metodología, qué ingredientes puedes añadir y qué tener en cuenta para hacerlos dentro de unos límites que ya te contaré luego. También hablaremos un poquito de la comercialización. ¡Comenzamos! Hola artesano, hola artesana, mi nombre es Gloria Méndez, soy economista y artesana y fundadora de Jaboneco, Escuela de Emprendedores en Cosmética, donde ayudo a artesanos como tú a poner en marcha su negocio, a transformar su pasión en su dedicación. En este vídeo vamos a hablar de los jabones de glicerina. ¿Qué es el jabón de glicerina? Un jabón de glicerina es una base sólida ya elaborada a partir de aceites vegetales, glicerina, alcoholes y azúcares. La glicerina es un humectante natural que ayuda a mantener la hidratación de la piel y aporta ese acabado brillante y suave que tanto nos gusta. Se pueden encontrar en el mercado la base de glicerina transparente o blanca, según los aditivos que se añaden en su fabricación. ¿Qué bases de glicerina vas a encontrar en el mercado? Encontrarás sobre todo dos, que son la transparente y la blanca, pero también vas a tener esas mismas bases más naturales y sin SLS. También enriquecidas, algunas las podrás encontrar enriquecidas con aloe vera, con aceite de oliva, con mantecas, para que sean más cremosas. Por tanto, vamos a tener la base transparente, base blanca, bases naturales o sin SLS y bases enriquecidas con mantecas o aceites vegetales, ¿vale? Que dan más cremosidad y son más hidratantes. Pero también vamos a tener las bases llamadas Syndet, que son bases sintéticas. Digamos que no son jabones, es decir, si no ha habido una saponificación, no es un jabón, sino es una base que está formulada con tensioactivos sintéticos y que lo encontramos y que se usan normalmente en geles y champús. Pues hay bases también que están fabricadas con tensioactivos sintéticos. Las bases Syndet se usan cuando se busca un producto con un pH mucho más neutro o que no tenga jabón esa base, por motivos dermatológicos o cualquier otro. En principio son bases que no solemos utilizar en jabones artesanos. Método
para hacer jabones de glicerina. El método es muy simple porque simplemente tenemos que cortar en daditos, en pequeños trozos, base de glicerina, la que estemos utilizando, y fundirla o bien al baño María o bien en el microondas dándoles pequeños golpes de calor. Una vez que la tenemos fundida, añadimos aquellos ingredientes que queramos añadir como color, fragancia, extractos, etc. Lo vertimos en moldes y dejamos enfriar. Es importante que una vez que lo vertimos en el molde, pulvericemos con alcohol para poder quitar esas pequeñas burbujitas que nos quedan en la parte superior. Y simplemente dejamos enfriar. ¿Qué ingredientes podemos añadir? Pues podemos añadir fragancias, aceites esenciales, aceites vegetales, aditivos como aloe vera, miel, leche, colorantes, esfoliantes, flores secas, pero ojo, porque tenemos que hacerlo con ciertos límites. Tenemos que pensar que se trata ya de una base de jabón, de un jabón que ya está fabricado, y el añadirle ingredientes extra va a hacer que pueda perder dureza, espuma y ciertas propiedades. Por eso tienes que tener cuidado. Te pongo aquí una pequeña tabla con porcentajes orientativos. Probablemente si ya haces jabones de glicerina habrás oído del límite del 10%, es decir, que se puede añadir a una base de glicerina hasta un 10% de ingredientes extra. Esto no es del todo correcto y depende realmente de la base. A mí me gusta añadir entre un 2 y un 4% y no más. También puedes probarlo con pequeñas cantidades de jabón base, ir añadiendo, ir aumentando el porcentaje para ver dónde te pierde, según la base que estás utilizando, esas propiedades de dureza o de espuma. ¿Qué puedes añadir? Pues bueno, los porcentajes recomendados orientativo y como te he explicado, depende un poquito también de la base, serían pues las fragancias o aceites esenciales entre un 1% y un 3%. ¿Del qué? Del peso de la base de glicerina, ¿vale? De la glicerina que estemos utilizando. Aceites vegetales, pues entre un 2 o un 3%, estaría bien. Aditivos líquidos, como por ejemplo aloe vera, pues podrías a lo mejor incluso llegar hasta un 4 o un 5%. Colorantes cosméticos, pues simplemente unas gotitas. Elige siempre colorantes que sean apropiados para este tipo de jabón y que sean cosméticos. Y luego exfoliantes y flores secas, pues un poco la cantidad que quieras, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que cuando añades hojas, plantas o florecitas secas, con el tiempo puede teñir un poco la base del jabón y quedar estéticamente no muy bonitos. Así que siempre puedes hacer pruebas. Lo bonito de esto es, si quieres personalizar un jabón de glicerina, pues que sepas realmente para qué lo quieres utilizar. Por ejemplo, si lo quieres para una piel con acné, para pieles delicadas o simplemente quieres un jabón divertido, decorativo para regalar, ¿no? Dependiendo de lo que busques en cada momento, añadirás unos ingredientes u otros. Comentarte también que la base de glicerina la puedes fabricar tú también. Cuando aprendes a hacer jabón por saponificación, puedes formular para hacer que ese jabón sea transparente, que sea de glicerina, pueda fundirse. O sea que tú puedes fabricar tus propias bases de jabón de glicerina, pero para ello necesitas aprender el proceso de fabricación por saponificación. Este tipo de jabones, si quieres profundizar para hacerlo, puedes encontrarlo, puedes hacer nuestro curso profesional de jabonería y comercialización, donde te explicamos el paso a paso para hacer tu propia base de glicerina. Comercialización. Una vez que empezamos, o muchas artesanas me preguntan si es necesario pedir permisos o qué hay que hacer para poder comercializar jabones de glicerina. Muchas veces erróneamente se piensa que como es una base de jabón que simplemente fundimos y añadimos ingredientes, no requiere ningún tipo de permiso ni legalización. Esto es erróneo.
Una vez que manipulamos esa base de glicerina y añadimos ya ingredientes, estamos formulando otro jabón, otro producto cosmético. Tenemos que tener en cuenta que un jabón artesano es un producto cosmético y en las normativas cosméticas de todos los países está incluido como producto cosmético. Existen normativas en todos los países, ¿no? Una normativa cosmética que va a regular este tipo de cosméticos. Tenemos que pensar que son productos que nos ponemos en la piel y que tenemos que tener cuidado porque nuestros clientes pueden tener alergias o lo que sea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cumplir la normativa si no queremos tener problemas. Existen normativas en todos los países, Estados Unidos, Chile, Colombia, México, España, todos los países. Entonces es muy importante que sepas que si los quieres comercializar te tienes que informar bien de los trámites a realizar. Normalmente en todos los países se requiere una evaluación de seguridad y que el producto cumpla con las buenas prácticas de fabricación, es decir, que esté fabricado en un lugar apropiado para ello. En nuestra escuela formamos a artesanos para que se transformen en artesanos profesionales y puedes encontrar cursos de normativa cosmética de los distintos países y cursos de buenas prácticas de fabricación. Además, tenemos el programa Emprender, donde personalmente ayudo a los artesanos en todas las fases del proceso para poner en marcha su negocio, desde la formación en normativa hasta diseño del negocio viable y tramitación puesta en marcha del negocio. Debajo de este vídeo te voy a dejar varias cosas. Te voy a dejar varios enlaces a vídeos del canal donde puedes ver cómo trabajar con jabones de glicerina. Hay varias recetas que puedes mirar para que aprendas bien el proceso y si te animas pues puedas hacerlo en casa. También te voy a dejar el enlace a la escuela y al programa Emprender para que tengas información por si ya haces jabones de glicerina y quieres comercializarlos o te estás planteando poner en marcha un negocio, sepas lo que puedes encontrar en la escuela y cómo te podemos ayudar. Bueno, pues ahora ya sabes lo que es un jabón de glicerina, qué tipos de bases puedes encontrar en el mercado, que las bases Sindet no son jabones reales, qué ingredientes puedes añadir, que hay ciertos límites. En el próximo capítulo te voy a hablar del método por saponificación en frío y cómo elaborar este tipo de jabones. Como te comenté, abajo tienes enlaces a vídeos donde vas a ver cómo trabajar y cómo hacer jabones de glicerina. Suscríbete al canal, activa la campanilla y si quieres aprender más te invito al curso profesional de jabonería y comercialización de la escuela. Te dejo abajo también el enlace. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenida a una nueva clase de este curso básico de jabones artesanos. En esta clase vamos a hablar de los jabones por saponificación en frío, uno de los métodos más tradicionales y fascinantes de la jabonería artesanal. A diferencia de los jabones de glicerina que partíamos ya de una base de jabón ya fabricada, aquí vamos a formular y elaborar el jabón desde cero. Hola artesano, hola artesana, mi nombre es Gloria, soy economista y artesana, fundadora de Jaboneco, Escuela de Emprendedores en Cosmética, donde ayudo a artesanos como tú a poner en marcha su negocio, a transformar su pasión en su dedicación. En este vídeo vamos a hablar de los jabones por saponificación en frío. Comenzamos. Para hablar de este tipo de jabón tenemos que hablar en un primer momento, tener un poquito de química, pero no mucha, así que no te asustes. ¿Qué es la saponificación? La saponificación es una reacción química entre los ácidos grasos de los aceites que combinados con una base fuerte que es el hidróxido de sodio o sosa cáustica
va a reaccionar y van a formar lo que es jabón y glicerina. El término en frío lo que significa es que no vamos a aplicar calor externo, sino que la reacción se va a generar con el propio calor de la mezcla. Una vez que hemos mezclado estos ingredientes, el aceite con la sosa, vamos a dejar reposar y curar durante varias semanas para que esta mezcla se transforme en jabón. Pero ya lo veremos más adelante en el procedimiento de elaboración. Ingredientes básicos de este tipo de jabón. Por un lado tenemos los aceites o grasas vegetales, como el aceite de oliva, coco, palma, ricino. Cada uno, por su composición química, va a aportar distintas propiedades, como dureza, espuma, suavidad, poder limpiador. Por eso es muy importante que sepamos qué aceite utilizar dependiendo de las características que queramos dar a nuestro jabón. Luego tenemos la sosa cáustica, que es un agente alcalino que transforma esos aceites en jabón. Tenemos también otro ingrediente fundamental, es el agua destilada. ¿Para qué? Para disolver la sosa antes de añadirla a los aceites. En vez de agua destilada hay muchas veces, si ya es jabón, que se utiliza, pues se puede utilizar leche, se puede utilizar infusiones, etcétera, pero con ciertas limitaciones y teniendo en cuenta algunos factores que es importante conocer y que si te interesa pues puedes formarte en nuestro curso de jabones artesanales donde te explicamos todo con mucho más detalle. Y luego también podemos añadir los aditivos opcionales que queramos, como aceites esenciales, plantas exfoliantes, arcilla. Por tanto, resumiendo, los ingredientes básicos en este tipo de jabones son aceites o grasas vegetales, la sosa cáustica, agua destilada y aditivos opcionales como colorantes, aceites esenciales, arcillas, etc. Método de elaboración del jabón. Una vez que ya tenemos formulado y que hablaremos a continuación, este es el procedimiento. Primero vamos a pesar todos los ingredientes con una báscula precisa. Luego vamos a preparar la lejía y esto es añadiendo la sosa cáustica al agua, nunca al revés, y vamos a remover y que se disuelva completamente la sosa. Luego vamos a calentar los aceites y a fundirlos, sobre todo si tenemos mantecas, y vamos a igualar las temperaturas. Cuando veamos que los aceites lo tenemos en la misma temperatura más o menos que la sosa, es cuando vamos a vertir la lejía en los aceites y con una batidora vamos a batir, a ir batiendo y veremos cómo se va produciendo esa reacción química de saponificación. Veremos que de líquido se va a convertir en una masa espesa como de un puré de patatas. Una vez que llegamos a esa fase que se le conoce como traza, es cuando vamos a añadir los aditivos como el color, la fragancia, exfoliantes, aceites esenciales, etc. Vertemos luego los moldes, tapamos muy bien para que con el calor se vaya produciendo esa reacción y vamos a dejar reposar unas 24-48 horas antes de desmoldar y cortar. Una vez que desmoldamos y cortamos, vamos a dejarlos reposar al menos 4 semanas para asegurarnos de que esa reacción de saponificación ocurre totalmente y nuestro jabón llega a un pH óptimo para poderlo usar. Formulación. Formular significa elegir los aceites más apropiados según las características que queremos de nuestro jabón, encontrar un equilibrio entre ellos que nos permita que el jabón pues sea duro o tenga la espuma que queremos y las propiedades. Y es importante que calculemos la sosa. ¿Por qué? Porque cada aceite tiene un índice de saponificación. ¿Y esto qué es? La cantidad
de sosa que se necesita para transformar ese aceite en jabón. Por tanto, no se puede cambiar ingredientes a lo loco, no se puede hacer como los jabones de glicerina, sino que cuando vamos a hacer un jabón por saponificación, tenemos que elegir qué aceites queremos añadir y calcular la sosa que se requiere para poder transformarlo en jabón. Por ejemplo, el aceite de coco podemos elegirlo en la formulación porque aporta limpieza y espuma, pero con ciertos límites, porque puede llegar a resecar la piel. Luego también tenemos el aceite de oliva, el aceite de ricino, y cada uno de ellos tiene su índice de saponificación. Por tanto, es fundamental que una vez que tengamos elegido los aceites que queremos utilizar, utilicemos una calculadora de saponificación. Se puede calcular a mano, pero para eso hay que aprender. Puedes utilizar una calculadora de saponificación. Debajo de este vídeo te pongo enlace a varias calculadoras para saber cuánta sosa tienes que añadir a esa fórmula. En nuestro curso de jabones artesanos te enseño a formular paso a paso cómo calcular la cantidad, ya sea de forma manual o también con calculadoras, y a diseñar tus propias fórmulas según las recetas profesionales. Te dejo abajo el enlace a esta formación por si te interesa aprender más. Medidas de protección. Es muy importante que cuando hagas este tipo de jabones te protejas, porque estás manipulando sosa que es muy irritante para la piel, y además cuando se añade al agua puede también echar vapores que son dañinos para la salud. Entonces muy importante, que te recomiendo trabajar siempre con manga larga, con guantes, con gafas, mascarilla, o incluso hay personas que si están trabajando en un sitio muy cerrado utilizan una máscara especializada para no respirar esos vapores, y pues un delantal, una bata, es decir, que estés totalmente protegida de que no respires esos vapores y que no te salpique, para evitar también salpicaduras y que te puedas irritar la piel. Así que mucho cuidado al trabajar con este tipo de jabones. Abajo en comentarios te voy a dejar enlaces a recetas del canal donde puedes ver todo el procedimiento de elaboración de estos jabones y las medidas de protección que tienes que tener, etcétera. Para que te sirva todos estos vídeos como añadido a esta lección, como la parte práctica de cómo se fabrica este tipo de jabones. Errores comunes de la elaboración de estos jabones es no pesar bien los ingredientes. Muy importante, porque estamos hablando de que la sosa se calcula en base a el aceite que utilizamos y la cantidad de ese aceite, así que es muy importante pesar bien los ingredientes. Controlar la temperatura. Lo ideal es que añadas la lejía a los aceites cuando la temperatura esté igualada. Usar fragancias y aceites esenciales puede acelerar la traza, así que hay que tener también cuidado. Y dejar curar suficientemente el jabón, esas 4 semanas. Te dejo abajo un vídeo donde te explico cómo puedes medir el pH de estos jabones para asegurarte de que ya lo puedes usar. Recuerda que la elaboración de este tipo de jabones requiere pues que estés muy concentrada, que estés muy protegida con medios de protección, guantes, gafas y todo lo que te he comentado. Y sobre todo, previamente a esto, asegúrate de que la fórmula está bien formulada, que está bien calculada la sosa. Comercialización. Pues como te contaba en el vídeo de los jabones de glicerina, este tipo de jabones es lo mismo. Estamos hablando de un jabón que es un producto cosmético y todas las normativas de todos los países recogen el jabón como un producto cosmético y por tanto sujeto a la normativa cosmética del país. Existe normativa cosmética en Estados Unidos,
en Europa, en Asia, en México, Colombia, Argentina, en todos los países. Muchas veces por error, desconocimiento o no sé por qué, muchas veces puedes ver vídeos que te venden que hacer jabones, sobre todo el tema de glicerina, puedes hacerlo muy fácil en casa y comercializar. Igual con este tipo de jabones. Y no es así. Es un producto cosmético que requiere que cumpla una normativa. Son productos que ponemos en la piel de las personas que nos lo van a adquirir y hay que tener mucho cuidado porque evidentemente los estados cuidan la salud de las personas y cumplir la normativa te va a dar a ti garantías de que tienes un producto de calidad y seguro para los consumidores y para el consumidor que te va a dar más confianza. Entonces es muy importante que si quieres emprender haciendo jabones artesanos por el sistema que sea, que te informes bien de los requisitos para poderlo hacer. Fundamentalmente vas a tener que hacer una evaluación de seguridad a ese producto, a esa fórmula. Vas a tener probablemente, dependiendo del país, que hacer un registro y también fabricar en una instalación adecuada. Fabricando conforme a las buenas prácticas de fabricación. Y esto que te puede parecer a chino es muy fácil y lo puedes aprender. Te puedes transformar en una artesana profesional y para ello está nuestra escuela. En nuestra escuela puedes encontrar cursos de normativa cosmética de los distintos países para prepararte y saber cómo tienes que hacer las cosas y también cursos de buenas prácticas de fabricación que te van a preparar para saber trabajar en tu propio taller artesano y cómo tienes que hacer esa instalación, cómo tienes que diseñarla, etc. Así que te pongo abajo el enlace a nuestro curso profesional de jabonería donde te cuento más sobre esto y también de la escuela donde puedes encontrar otros cursos. También quiero darte a conocer mi programa Emprender, donde ayudo a los artesanos a poner en marcha su negocio desde el principio. Es un programa de acompañamiento donde te formo en la normativa cosmética de tu país, te ayudo a diseñar tu negocio viable, trabajamos tu plan de empresa y luego te ayudo en toda la puesta en marcha para dejar tu negocio listo para vender. Te pongo también el enlace abajo. Ahora ya sabes lo que es el jabón por saponificación en frío y cómo tienes que hacerlo, incluso un poquito de cómo formularlo. Abajo te dejo los enlaces para que veas más vídeos de este canal y puedas seguir el proceso, te sirva como práctica de lo aprendido hoy, puedas ver cómo se elabora paso a paso cada jabón. En la próxima clase te voy a hablar del método de saponificación en caliente, que es lo mismo, pero una variante porque vamos a dar calor para que esta reacción química se produzca más rápidamente y podamos usar el jabón en menos tiempo. Ya te lo cuento en el próximo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanilla porque voy a seguir colgando más vídeos sobre este curso y también de otros que seguro te pueden ayudar y gustar si quieres emprender en cosmética artesana. Si quieres fabricar y aprender a formular jabones de forma más profesional, te invito a nuestro curso profesional de jabones artesanos y comercialización de la escuela. Te dejo abajo el enlace. Y hasta aquí, así que nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenida a una nueva clase de este curso básico de jabones artesanos donde vamos a hablar del método de saponificación en caliente. Una técnica muy interesante que te va a permitir acelerar el proceso de saponificación que te expliqué en el vídeo anterior y obtener jabones listos para usar en menos tiempo. Hola artesano, hola artesana, mi nombre es Gloria, soy economista y artesana,
fundadora de Jaboneco, Escuela de Emprendedores en Cosmética, donde ayudo a artesanos como tú a poner en marcha su negocio, a transformar su pasión en su dedicación. En este vídeo vamos a hablar de la saponificación en caliente. La saponificación en caliente utiliza el mismo principio químico que ya vimos en el método en frío. Los aceites van a reaccionar con la sosa cáustica para formar el jabón y la glicerina. La diferencia es que en este proceso vamos a aplicar calor controlado durante la reacción. Normalmente lo que se utiliza es una olla de cocción lenta o al baño María. Esto va a acelerar el proceso de saponificación y hace que el jabón quede completamente reaccionado en pocas horas, sin necesidad de esperar semanas para que se neutralice la sosa. Los ingredientes son los mismos que por la saponificación en frío. Lo único, como te comentaba, es que aquí vamos a cocer el jabón. Es decir, vamos a necesitar aceites o grasas vegetales, sosa cáustica, agua destilada y los aditivos que queramos añadir como colorantes, fragancias, extractos naturales, etc. Decir, porque no lo comenté en el vídeo anterior, que estos aceites podemos utilizar macerados. Por ejemplo, un macerado de romero en aceite de oliva. Pues eso es aceite de oliva. Lo que pasa es que hemos macerado plantas. Se pueden utilizar. Y en el agua también podemos utilizar, que creo que lo comenté, infusiones de plantas. ¿Para qué? Para dar más propiedades a nuestro jabón artesano. Método de elaboración. Pues aquí el método de elaboración es prácticamente igual que el frío durante la primera fase. Lo que pasa es que luego lo vamos a cocer. Lo primero que vamos a hacer es preparar la fórmula y pesar todos los ingredientes. Prepararemos también la lejía, es decir, echaremos la sosa al agua y disolvemos. En la olla de cocción lenta o en una olla que vayamos a poner al baño María, vamos a añadir todos los aceites y vamos a añadir también la lejía. Vamos a batir hasta llegar a la traza y vamos a seguir cociendo nuestro jabón, siempre en el modo low, en el modo más bajo. Si lo hacemos al baño María, mantén siempre una temperatura constante, ¿vale? Normalmente el jabón puede tardar en cocinarse entre 1 o 2 horas, ¿vale? Y durante este tiempo va a pasar por varias fases. Primero, pues la traza, luego vamos a ir removiendo de vez en cuando por una especie de puré de manzana, luego va a pasar una fase de gel y al final vamos a obtener una masa translúcida y densa, que eso nos va a indicar que la saponificación ha terminado. Una vez que ya tenemos esa masa translúcida, incluso podemos medir el pH para asegurarnos de que ya es bueno, ¿vale? Que es apto para poderlo usar. Vamos a añadir nuestros aditivos, pues los aceites esenciales y lo que queramos añadir. Una vez que lo tenemos todo, lo colocamos en el molde e igual que en el proceso en frío, le vamos a tapar y vamos a dejar unas 24-48 horas antes de desmoldar. Pasado ese tiempo vamos a cortar y vamos a dejar curar, digamos que se endurezca un poco más ese jabón para que pierda pues esa humedad, pero en menos tiempo ya lo tendremos apto para usar. Debajo en comentarios te dejo un enlace a un vídeo de este canal en el que elaboré un jabón básico por el proceso de saponificación en caliente, donde puedes ver el paso a paso y las distintas fases por las que pasa el jabón. Este vídeo te va a ayudar mucho para entender bien el proceso y que te sirva de ejemplo práctico para poder aplicarlo. La formulación de este jabón es exactamente la misma que en proceso en frío. Vas a seguir el mismo proceso.
¿vale? La diferencia es que el sobreengrasado, por ejemplo, en vez de dejarlo en la fórmula inicial, puedes añadirlo después una vez que ya ha terminado todo el proceso. Las diferencias, puedes probar incluso si te aventuras a hacer el mismo jabón por proceso en frío y proceso en caliente para que veas las diferencias. En principio las diferencias van a ser las siguientes. En cuanto al tiempo de curado, va a tardar 4 o 6 semanas en curarse. Sin embargo, en caliente en 1 o 3 días ya lo tienes disponible. La textura del jabón. Pues en saponificación en frío es más lisa y uniforme, y en la saponificación en caliente pues el jabón queda como más rústico y más denso. El aroma pues en saponificación frío más delicado, y es verdad que en saponificación caliente igual puede evaporarse un poco. Y la dureza. La dureza en saponificación en frío se obtiene durante esas semanas de curado, y en caliente pues puede ser más rápida y puede ser un poco más quebradiza la dureza. Los errores más comunes que se pueden cometer en este método es pues poner calor excesivo. Puede hacer que el jabón desborde y se queme, así que por eso hay que cocinarlo a una temperatura muy baja. Añadir fragancias muy pronto, porque si está muy caliente que puede ocurrir que se evapore. Luego hay que remover, porque si no se remueve suficiente puede ser que no se saponifique bien todo lo que es la masa. Entonces es muy importante el tema de aplicar la batidora para la traza y luego remover de vez en cuando para separar el jabón y para unificarlo, ¿no? Para mezclarlo bien. Y luego también hay que tener cuidado con los aceites que se utilizan, ¿vale? Porque usar aceites delicados para cocinar puede hacer que se degraden con el calor. Entonces lo importante es que si usas aceites delicados, quizá añadirlo luego, una vez que ya está hecho el jabón como sobreengrasado, pues al final. ¿Para qué? Para no cocinarlo mucho y no pierda las propiedades. En cuanto a la comercialización, pues lo mismo que te he comentado en los vídeos anteriores. Tanto el jabón de glicerina como jabones saponificados en frío o en caliente, al ser un jabón, está calificado por las normativas cosméticas como un producto cosmético y por tanto está regulado. Que nadie te engañe, porque existe regulación cosmética en todos los países. México, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Europa, etc. Todos los países tienen su normativa cosmética y sus requisitos. Suelen ser muy parecidas, aunque un lugar u otro puede ser más restrictivo, pero es verdad que está en común que cada fórmula tiene que tener una evaluación de seguridad antes de comercializarlo. Hay sitios donde hay que hacer una serie de trámites, incluso inscribirse, y sobre todo común a todas las normativas es aplicar las buenas prácticas de fabricación. Cómo tenemos que fabricar, cómo tiene que ser el taller, los protocolos que hay que llevar. Y que debajo de este vídeo te pongo el enlace a un vídeo donde explico qué son las buenas prácticas de fabricación, formación que puedes hacer en nuestra escuela. También, si eres una artesana que tienes la ilusión y ganas de emprender y poner en marcha tu negocio y estás perdida y no sabes cómo hacerlo, te animo a que mires mi programa Emprender, un programa donde ayuda a artesanos como tú a poner en marcha tu negocio desde el principio, acompañada, en la que no te vas a sentir sola, porque es verdad que todos los trámites y todo lo que hay que hacer a veces puede resultar un poco abrumador. Entonces, en este programa formo en normativa cosmética y buenas prácticas de fabricación según el país donde residas. Luego te ayudo a valorar todas esas posibilidades que tienes, formas de emprender según la inversión que puedas realizar, porque a lo mejor no puedes empezar teniendo ya tu propio taller, pero existen otras alternativas y las buscamos juntas. Y luego en la tercera fase te ayuda a poner en marcha
el negocio, con todos los trámites administrativos, web, etcétera. O sea, en este programa consigues tener toda tu empresa o todo tu negocio montado, listo para empezar a vender. También te dejo abajo el enlace a una clase gratuita donde te explico cómo pasar de artesana con hobby a artesana con un negocio. En este vídeo vas a aprender cómo vencer esos obstáculos que ves para poner en marcha tu negocio, todas esas excusas y cómo solventarlas, y también cómo otras artesanas lo han hecho acompañadas con seguridad y que están ya vendiendo sus productos legalizados. Bueno, pues ya sabes elaborar jabones por saponificación en caliente, cómo formularlos y la diferencia del proceso en frío. Como te decía anteriormente, abajo te dejo un vídeo para que veas el paso a paso de cómo se hace la fabricación por saponificación en caliente. Un vídeo de este canal en el que elaboro este tipo de jabón para que te sirva como ejemplo práctico de esta clase. En la siguiente clase vamos a cerrar el curso con un repaso de lo aprendido hasta ahora y cómo dar el salto de fabricación a la fabricación profesional y la venta legal de tus jabones. Y si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanilla porque voy a seguir colgando mucho contenido que estoy segura que te va a ayudar tanto para aprender, para hacer tus jabones en casa, como para si quieres dedicarte de forma profesional a ello. Te invito a que hagas y veas nuestro curso profesional de jabones y comercialización, donde puedes aprender más en detalle todo lo que estamos viendo en esta formación básica. También te recomiendo, como te comentaba antes, que veas el curso Hábitos para fabricar como una profesional, porque te va a ayudar a la hora de organizar tu taller en casa y organizarse el tema de la fabricación. También te dejo abajo el enlace. Ya hasta aquí este vídeo, espero que te guste, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima clase. Hasta ahora hemos visto en los vídeos de este curso de introducción a la elaboración de jabones artesanos, hemos visto cómo hacer jabones de glicerina, mel and pour, jabones por saponificación en frío y jabones por saponificación en caliente. Pero si estás aquí probablemente te estés preguntando, ¿y si quiero vender mis jabones? En esta clase vas a descubrir las diferencias entre hacer jabones en casa y fabricarlos de manera profesional y qué pasos debes de dar si sueñas con crear tu propia marca de cosmética artesana. Comenzamos. Hola artesano, hola artesana, mi nombre es Gloria, soy economista y artesana, fundadora de Jaboneco, escuela de emprendedores en cosmética, donde ayudo a artesanos como tú a poner en marcha su negocio, a transformar su pasión en su dedicación. Elaborar jabones en casa es una actividad preciosa, creativa, sostenible. Podemos usar ingredientes naturales, experimentar con colores, aromas, texturas y disfrutar del proceso como una forma de bienestar y expresión personal, porque realmente es un arte. Si haces jabones para uso propio o para regalar, no necesitas en principio requisitos. Simplemente cuidar las medidas de seguridad y además elaborarlo en las mejores condiciones para que esos productos que vas a dar a tus familiares o que vas a regalar, pues que no causen daños en la piel. O sea, tienes que asegurarte siempre de que están bien formulados, de que son aptos, etcétera, y que lo has elaborado en las mejores condiciones higiénicas, ¿vale? Es muy importante. Esas personas
saben que no es un negocio, que le estás regalando un jabón, que lo has hecho como, digamos, una manualidad. Entonces, en principio, no sería un negocio. En esta fase, digamos que estás en un hobby. Pero cuando decides que quieres vender tus jabones, ya no estamos hablando de un producto artesano de hobby, sin regulación. Ya estamos hablando de un cosmético, de un jabón que es un cosmético, y eso lo cambia todo. A partir de ese momento en el que te planteas que quieres poner en marcha tu negocio, tienes que cumplir con la normativa cosmética vigente en tu país, sea jabones de glicerina, por saponificación, el que sea. Tienes que conocer esa normativa cosmética, qué requisitos te requieren para poder venderlos. Por ejemplo, en Europa tenemos el Reglamento Europeo 1223/2009, donde se establecen los requisitos para garantizar que todos los productos cosméticos sean seguros y trazables. Vamos a ver un poquito las diferencias que tiene el comercializar un jabón. Normalmente cuando hacemos un jabón como hobby en casa para nuestros familiares o regalar en nuestro entorno, muchas veces las artesanas hacen esos jabones en la propia cocina de casa o incluso en una habitación. Tienes que saber que para cuando quieres vender los jabones profesionales de forma legal, no podrías cocinar o, digamos, elaborar esos jabones en tu domicilio, donde desarrollas tu vida habitual, es decir, en la cocina de casa no sería un lugar apropiado. Tendrías que tener un espacio apropiado y autorizado. Por otro lado, cuando estamos haciendo jabones como hobby, lo hacemos para uso personal y para nuestro entorno chiquitito y no estamos cumpliendo ningún tipo de normativa. Pero cuando lo quieres vender, sí que tienes que aplicar la normativa de ese país. Las medidas de seguridad, evaluaciones, etcétera, se establecen en esas normativas y es fundamental que lo cumplas. Normalmente cuando se hace jabones a nivel profesional para comercializarlos hay que registrarse, hay que registrar la empresa, hay obligaciones en cuanto al etiquetado que tiene que tener ese jabón, y también hay que hacer un control de calidad, y por eso está lo que se conoce por las buenas prácticas de fabricación y que tienes que cumplir. Además, aquí cuando ya vendes tus jabones tienes una responsabilidad, te conviertes en la responsable de ese producto cosmético y todas las consecuencias que ellos pueda acarrear. Si hay algún problema con ese cosmético, serás la persona responsable. Por eso es muy importante que tengas todo esto bien legalizado para minimizar responsabilidades y problemas. Fabricar cosméticos profesionalmente, y en este caso jabones artesanos, significa garantizar la seguridad del consumidor, controlar cada lote y documentar todo el proceso. Entonces, tienes que tener mucho en cuenta que muchas veces hay cursos en internet que te venden, que puedes vender tus jabones desde casa, que es un negocio rentable, va a sacarte un dinero extra. Y el caso es que no es así, que si quieres comercializarlo con tu página web, hacerlo llegar a más clientes, tienes que cumplir una normativa. Pasar de hacer jabones en casa a fabricar cosmética profesional no es un imposible, y ya hay muchas artesanas que lo están haciendo, que son conscientes de su responsabilidad y lo están haciendo. ¿Cómo se puede hacer? Pues primero con formación en normativa cosmética y buenas prácticas de fabricación, con una planificación, es decir, un plan de empresa, ver cómo empiezas a dar esos pasos y crear tu marca, y con acompañamiento. Debajo te dejo el enlace a una clase gratuita donde te explico cómo pasar de hobby a artesana con un negocio, y donde te hablo de todo esto, de las claves, la formación, planificación y acompañamiento. También quiero que sepas que
tengo el programa Emprender en Cosmética, donde te puedo ayudar a poner en marcha tu negocio. Es un programa completo donde te formo en la normativa cosmética de tu país, te ayudo personalmente a diseñar tu negocio viable y la hoja de ruta y lo ponemos en marcha juntas. Es un programa de acompañamiento en el que no te vas a sentir sola. Te dejo el enlace abajo. También en la escuela tienes formaciones de normativa cosmética por países y también de buenas prácticas de fabricación. Somos una escuela registrada a nivel estatal en España y emitimos un certificado por realizar este tipo de formación para que pueda justificarse su conocimiento. Ahora ya sabes un poco la diferencia entre hacer jabones por hobby y hacer jabones profesionalmente. Te recuerdo que paralelamente a este curso hagas el curso de hábitos para fabricar como una profesional, porque ahí también te voy a introducir en el mundo de las buenas prácticas de fabricación, para que aunque estés empezando, empieces a fabricar con unos protocolos y unos hábitos profesionales que el día de mañana, si decides emprender, te van a ayudar muchísimo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanilla porque voy a subir muchos más vídeos que te van a ayudar para aprender y también para emprender si decides hacerlo. Te invito a que te formes y te profesionalices más en el sector de la jabonería con nuestro curso profesional de jabones artesanos y comercialización. Te dejo abajo el enlace. Y nos vemos en el siguiente vídeo.